Una de las primeras novelas en la historia de la literatura que cuenta la historia de África desde el punto de vista de un africano, con un hombre en una tribu remota en Nigeria y su encuentro con los misioneros europeos. Todo se desmorona de Chinua Achebe. Bienvenidos a otro episodio de Bibliotequeando. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo, @bibliotequeando en las redes. Antes de empezar con este resumen, quiero darles las gracias por escuchar y apoyar el podcast, seguir la cuenta, un lugar que he creado con la intención de que la magia de los libros cobren vida. Así que sigan dándonos 5 estrellas y siguiéndonos en las distintas plataformas. Pero hoy quiero contarles sobre algo nuevo, algo emocionante que voy a ofrecer, que es la nueva cuenta de Patreon, como diríamos nosotros en español. Si te haces miembro de Bibliotequeando en la plataforma de Patreon, tendrás acceso a contenido que les garantizo no vas a poder encontrar en ningún otro lugar. Aquí tendremos episodios extras o resúmenes de libros adicionales, resúmenes de todos los libros que discutimos en PDF para que puedas profundizar a tu propio ritmo. Y esto solo estará disponible para nuestros leales miembros y oyentes de Patreon. Al mismo tiempo continuaremos con el podcast gratis, resúmenes gratis para todos, pero aquí en Patreon tendrás estos beneficios únicos, así que no pierdas la oportunidad de unirte a nuestra comunidad. Visita patreon.com/bibliotequeando y hazte miembro hoy mismo. También puedes conseguir el link en la biografía de la cuenta de Instagram o TikTok. Así que sigamos promoviendo la cultura de la lectura y el aprendizaje con los libros. Así que empecemos con el resumen, como siempre. Dando un poco de contexto a la historia y a la novela, Chinua Achebe fue un reconocido escritor y académico nigeriano. El autor muere hace poco, o relativamente hace poco, en el 2013, hace 10 años. Ya me estoy poniendo viejo, que pienso que 10 años fue hace poco. Pero yo recuerdo ver claramente la noticia en televisión de cuando él muere, y yo, como de penitencia personal, dije, no puede ser que yo no haya leído nada de este autor, y yo decidí comprar ese libro ese mismo día. La leí, todavía es una de mis obras preferidas, creo que es la obra más influyente de África y ya van a ver por qué, tiene una conexión muy fuerte con la identidad del continente. Fue publicada en 1958, vendió más de 20 millones de copias, voy y repito, extremadamente respetada. Ahora, el autor como tal, él pertenecía a la tribu Igbo en Nigeria. El personaje principal de la novela es igual que él, de la misma tribu, y ese personaje está explorando los cambios, los conflictos culturales que surgen en Nigeria durante la colonización británica en el país. Pero el autor no habla de este libro desde el punto de vista administrativo. Muchas veces cuando hablamos de colonización estamos hablando de recursos económicos, control político, guerras. Él no está hablando de eso. Él siempre está hablando de un tema muy ambiguo, pero muy importante para las personas, que es tu identidad. ¿Cómo te mantienes tú intacto como persona? ¿Quién eres tú como persona? ¿Te mantienes fiel a las religiones de tu tribu, que es lo que eres tú como africano? ¿O les das un espacio a las nuevas maneras de hacer las cosas, la modernidad? En este caso representada por los misioneros cristianos de Inglaterra. Él escribe esto porque Achebe crece en una familia cristiana, en una época en la que Nigeria todavía estaba bajo el dominio colonial británico. Él nace en 1930, Nigeria no se independiza hasta 1960, Nigeria es relativamente un país joven. Y esto es importante porque el padre del autor fue el primero en su tribu en convertirse al cristianismo. Y eso siempre fue un conflicto para él, y para muchos africanos. ¿Quién soy yo? Yo soy de África, claramente, pero mi cultura está muy influenciada por Europa, ¿no? Mi nombre, mi forma de vestir, mi creencia. Y cómo balanceo estas tradiciones occidentales con las africanas. ¿Hay manera de recuperar lo africano, o ya todo lo que era, digamos, africano puro ya se perdió? Porque ya todo tiene una chispa occidental, ¿no? Eso es lo que hace la globalización, se pierde, no hay nada original, mejor dicho. Hablamos sobre eso un poco en el libro Sapiens. El mismo nombre del autor refleja esto. Su nombre es Albert, no es Chinua, es Albert Chinalumugu Achebe. Albert es un nombre extremadamente europeo. Chinalumugu él lo abrevia y le dice Chinua, y de ahí viene el nombre Chinua Achebe. Pero él durante toda su vida él se negó a que lo nombraran Albert, no le gustaba, se sentía que me estás dando el nombre de alguien que me está colonizando a mí. Pero al mismo tiempo escribe la novela en inglés, lo que refleja la influencia de la educación, de la educación británica en el autor. Todas las escuelas que él fue durante toda su vida en Nigeria eran británicas, eran en inglés, y él sabe que no puede negar que le guste o no. Parte de su identidad trae un poco del occidente, trae un poco del cristianismo, y esa tensión también es reflejada en la tensión padre-hijo que él tuvo en su vida. Y algo muy importante también en la historia de este libro es el contexto de cuándo fue publicado el libro. En 1950, en la literatura específicamente, África no es respetada, en verdad, porque
Cualquier libro que encontraba éxito en las ventas, que era ambientado en África, siempre fue escrito por occidentales, hasta este punto en la historia. Joseph Conrad y su libro El corazón de las tinieblas es un perfecto ejemplo. Achebe, de hecho, menciona que ese autor era un racista total, fueron las palabras de él. Porque todo el mundo veía a África o como menos directamente o como menos indirectamente. El menos directamente era más obvio, ¿no? El negro es inferior, el africano es inferior, etc. El indirectamente era distinto. Era, ay, qué exótico la cultura africana, qué primitivo, qué salvaje. Ellos son nobles, todos ellos son buenos, son primitivos, son perfectos. Nosotros los europeos somos los malos. Él siempre decía, porque eso está mal también, porque no está mostrando mi complejidad como ser humano. Me estás minimizando casi a un animal de zoológico y me estás causando daño. Esa imagen también causa daño, igual que la otra. Entonces él muestra las imperfecciones de la cultura africana. Muestra cómo África no es una cultura única. No existe un África. Dice, África existe geológicamente hablando, como continente, pero como cultura no existe. Latinoamérica es igual. No hay una sola cultura. Hay distintas subculturas que tendrán cosas en comunes, pero hay muchas subdivisiones. Tanto que es muy difícil para él decir África en general. Pero hablemos un poco más en detalle de la colonización inglesa en Nigeria, que importa mucho para esta novela. Empieza en 1884 por distintas razones. Inglaterra invade Nigeria por la misma razón que otros países invadieron a otros lugares en África o en lo que es ahora América. Luchas por el poder, luchas por más dinero, por dominio, competencia entre los distintos países. Portugal tiene miedo que España crezca mucho y los pueda invadir a ellos, viceversa, Francia con Inglaterra. Esto siempre fue un conflicto en Europa. Pero una razón bastante única es la misma esclavitud. Inglaterra prohíbe, y el mundo prohíbe la esclavitud en verdad en los años 1800. Estados Unidos no le presta atención a esa ley como por 70 años. Pero Inglaterra prohíbe el comercio de esclavos. Irónicamente, esto causa un efecto, no voy a decir opuesto, porque sí baja la esclavitud, pero Inglaterra sufre económicamente por esto, porque ellos lo que hacían era que iban a África, a distintas partes, agarraban a sus esclavos y lo mandaban a Cuba, a Brasil, a Estados Unidos, etc. A eso ya sería ilegal. Ahora ellos tienen que van a tener que reemplazar ese ingreso. Ellos no se van a quedar tranquilos y decir, ok, no, sí, listo, perdimos millones, billones de dólares, lo que sea, libras. Vamos a simplemente hacer lo correcto. Ellos van a buscar reemplazar ese dinero de una manera u otra. Y la manera que ellos consiguen hacer eso es colonizando. Yo tengo ahora que tomar control de otras distintas actividades económicas sucediendo en África. Ok, la esclavitud ya no, pero la esclavitud era la más fácil en verdad de involucrarse en esa industria sin tener que penetrar la fábrica de la sociedad. Pero ahora sí tengo que hacerlo, ¿no? Y ahí es cuando llegan los misioneros y todas estas cosas. Todo eso se formaliza en una conferencia de Berlín en 1884. Y ahí las potencias europeas básicamente sacaron un mapa. Busquen ese mapa si pueden. Conferencia de Berlín, mapa de África. Y dividen toda África a distintos países europeos. Antes de esa conferencia, el control de Europa en África era del 10%. Después de la misma, ya unos 20-30 años después, era del 90%. Solamente hay dos países que nunca fueron colonizados, Etiopía y Liberia. Liberia es otra historia, pero el punto es que es irónico, la ironía es de la vida, ¿no? Que Inglaterra, asegurando que no hubiese esclavitud, y otros países de Europa hacen lo mismo. Entonces, para evitar la esclavitud, colonizan más aún. Ironías que tiene la vida. Si fuera perfecta, fuera aburrida. Eventualmente, en 1960, Nigeria ya consigue su independencia, pero sin embargo la influencia británica continuó en diferentes formas, como el sistema legal y la administración gubernamental y, por supuesto, la religión e idioma del país. Pero lo interesante de todo esto, o lo muy bueno de este libro, es que él evita el absolutismo. El autor, en verdad, tú lees esta novela y te estás enterando de la realidad, punto. Te estoy contando cómo fue que se vivió esto. No te voy a decir que fue bueno, te voy a decir que fue malo. Hubo cosas buenas del lado africano, también teníamos nuestras cosas malas. Hubo cosas malas del lado europeo y también tenían sus cosas buenas. Por supuesto, él no está promoviendo la colonización para nada. Él sí está en contra de eso y lo estuvo muy en contra, fue muy activista políticamente en ese aspecto. Pero él siempre, creo que puedo resumir lo que él sentía con esta frase que él dijo en 1972. Nunca tomaré la posición de que lo viejo debe ganar o lo nuevo debe ganar. El punto es que ninguna verdad me gustó. Y esa fue su vida. Siempre en conflicto entre me mantengo intacto como africano y soy fiel a la tradición, o traiciono un poco a mi identidad como africano y tomo algunos valores de la nueva ideología, de la nueva cultura que es el occidente. Y con eso empezamos este resumen.
que empieza con Okonkwo, un guerrero rico y respetado del clan de Umofia, una tribu en Nigeria. Y Okonkwo está en este momento recordando a su padre y lo diferente que él terminó siendo a su padre. Su padre le daba miedo ver sangre, siempre estuvo pidiendo prestado dinero, lo que significa que su esposa y sus hijos siempre estaban pasando hambre. Era un hombre, un músico, tocaba la flauta, tenía un don por el lenguaje, era un hombre, le gustaba mucho la literatura, romántico, era un pacifista. Y él, Okonkwo, siempre pensó que su padre conectó eso con el fracaso en la vida de su padre, digamos financiero, con la falta de ser un hombre de verdad. Sentía que su padre era un poco hasta afeminado y él dijo, no, yo voy a ser totalmente diferente. Y a través de ser diferente, él consiguió ser, voy y repito, alguien rico y respetado dentro de su tribu. Y él le da las gracias a la vida que eso sea así, de que entre su propia gente un hombre es juzgado según su propio valor y no el valor de su padre. El autor creo que menciona esto para mostrar el contraste con Europa, con su cultura muy feudalista, muy quién tiene el apellido, las clases sociales y todo esto. Pero saliendo de los pensamientos de Okonkwo, en la realidad, en la tribu, se reúnen todos porque hay una noticia muy importante. Una esposa de un miembro de la tribu fue asesinada por una tribu opuesta, la tribu de Mbaino. Esta tribu era muy salvaje, muy respetada por su habilidad en la guerra, tenían un orácula, perdón, de magia negra, eran extremadamente violentos, todo el mundo le tenía miedo, no querían problemas con ellos, pero la tradición política dice que alguien tiene que ir al pueblo, a la tribu, perdón, de Mbaino y negociar con ellos porque ellos tienen que ofrecernos algo a cambio, si no hay que irse a guerra. Okonkwo es el seleccionado para ir como representante. Cuando él llega a discutir, le ofrecen por tradición a una virgen, una joven adolescente que es virgen, que esa, en teoría reemplaza a la esposa que fue asesinada, y le dan un joven de 15 años que es más una ofrenda de paz en el sentido, toma un guerrero de los nuestros, un futuro guerrero de los nuestros, y se lo regalamos a ustedes. Este joven se llama Ikemefuna, es un adolescente, pero la tribu de Okonkwo no sabe qué hacer con él, en verdad siente que no lo necesitan, pero no lo pueden devolver por política, así que se lo tienen que quedar y Okonkwo es el responsable y se le dice a su primera esposa, porque tiene 3, que lo cuide a él. ¿Y por qué esta historia importa? Porque recordemos el autor nace en 1930 en una Nigeria ya colonizada, pero la historia, la novela, está ambientada unos 50 años antes, cuando todavía las tribus funcionan independiente. Inglaterra acaba de determinar o acaba de establecer su imperio, pero estas tribus remotas en toda Nigeria no saben ni siquiera qué es lo que está sucediendo y se manejan independientes entre ellas. Entonces Achebe, y por eso es que el libro es tan impactante y lo fue específicamente tan impactante hace 70 años, él nos dio una ventana a lo que era ese mundo preoccidental en Nigeria. Él nos muestra cómo es que, ok, si tú matas a alguien, hoy en día tú matas a alguien, hay un sistema de cárcel, hay un juicio, etcétera, etcétera. Esa es la manera, digamos, occidental. África, o las tribus estas específicamente, no lo hacían así. Bueno, ¿quién me mató? Alguien de esta tribu, que esa tribu me tiene que dar mira ahora una virgen en intercambio y algo más, y si no, no vamos a guerra. Todos estos conflictos políticos, que como decíamos al principio, los europeos lo vieron como inferiores porque no eran cristianos. Achebe nos los está mostrando por primera vez en la historia de la literatura global. Pero volviendo a la novela, aprendamos más de quién es Okonkwo. Ya sabemos que tiene 3 esposas, que es bastante rico. Además tiene 8 hijos. Cada esposa tiene su propia choza, tiene una granja de ñames o de batatas, un santuario para sus antepasados, la cultura africana muy respetuosa de los ancestros. Pero como persona él es un hombre muy difícil, fuerte, estricto. Odia la debilidad, un rasgo que asocia con su padre y con las mujeres. Cuando Okonkwo era niño, otro niño llamó a su padre Akbala, una palabra nigeriana que se utiliza para referirse tanto a las mujeres o a los hombres que no tienen título. Y eso siempre le quedó marcado. Él siempre vio a su padre como alguien débil. Por lo tanto, él quiere evitar que cada persona con la que él está en su vida sea débil. Por ende, es muy exigente. Golpea a casi todos sus hijos y los golpea. Cuando digo golpea no son nalgadas, son golpes. A su hijo de 12 años, en Woye, es el que sufre más porque debería ser el hombre más masculino de la familia y no lo es. Por lo tanto, lo golpea y lo regaña constantemente porque se parece mucho a su abuelo. Un niño mucho más, digamos, sensible. Y todo viene, esta rudeza de personalidad, viene porque él una vez visitó a un oráculo que le dijo que su padre fracasó debido a la pereza que él tuvo en su vida, que por eso fue que él nunca pudo pagar ninguno de los títulos de la comunidad, que por eso le dejó tantas deudas, por eso fracasó económicamente. Estos oráculos en la cultura nigeriana se comunicaban con los ancestros, y ya mencioné que ellos respetan mucho a los ancestros.
Entonces Okonkwo siempre quiso ser diferente, en que siempre quiso compensar lo que su padre nunca pudo hacer. Ya que la oráculo le dijo que él fue perezoso, él es lo opuesto. Soy el mejor guerrero, soy agricultor, soy proveedor familiar, soy el que trabaja más duro y los que están conmigo van a tener que hacer lo mismo, por lo tanto es extremadamente exigente. Una buena historia para mostrar cómo él estaba tan en desacuerdo con su padre. Una vez su familia estaba sembrando, preparándose para una época de sequía, pero no estaba lloviendo lo suficiente, tuvieron que sembrar de nuevo en otras tierras y de repente llegó un diluvio que acabó con todo. La familia pasó hambre, la comunidad estaba ayudando un poco, pero cuando Okonkwo buscaba ayuda con su padre le daba palabras y apoyo emocional. Y Okonkwo siempre sintió que eso no fue suficiente. De hecho, la palabra que utilizó fue repugnancia, que alguien no actuara, sino que simplemente dijera palabras. Así que Okonkwo es un hombre de acción, fuerte, violento, su padre es totalmente lo opuesto. Pero volviendo a Ikemefuna, ese niño de 15 años que es entregado a Okonkwo, él es un niño de 15, recordemos, es un niño que sabe quién es su madre, quién es su padre, tiene ya una personalidad semiformada y él por supuesto llega con mucha nostalgia, mucho miedo, llega golpeado emocionalmente a esta nueva tribu, pero el golpe se suaviza porque la madre de Enwoye, la esposa de Okonkwo, la primera esposa, en verdad lo trató como uno de los suyos y él de inmediato encaja muy bien con sus nuevos hermanos, los otros hijos de Okonkwo. Él tiene momentos difíciles, Okonkwo lo golpea de todas maneras, como mencioné, un hombre violento, pero se encariñan los dos. Okonkwo nunca lo muestra porque él piensa que encariñarse con alguien o mostrar afecto emocional o físico, especialmente de hombre a hombre, no era aceptado. Él veía eso como una debilidad, por lo tanto, Ikemefuna siempre estaba distante, pero él aún así se conecta tanto con Okonkwo que lo empieza a llamar padre. Ahora, este padre no es fácil, como hemos podido ver. Okonkwo un día se da cuenta que su tercera esposa, la más joven, dejó su choza para que le trenzaran el pelo y se fue sin que le hubiese hecho la cena a Okonkwo. Y eso es inaceptable. Por lo tanto, él la golpeó brutalmente por su negligencia. Y la tribu aceptó eso, no le importó que eso sucediera. El problema no fue que la golpeara, el problema fue que lo hizo durante la semana de paz. Una semana que una vez al año no se podía hacer ningún tipo de acto violento. Así que el sacerdote le dice a Okonkwo que tiene que pagar una multa, sacrificar una cabra, una gallina. La multa se paga con caracoles, por cierto, una de las monedas más comunes en África antes de la llegada de los europeos. El punto era que Okonkwo tenía que limpiar el mal que le cayó encima al clan, que le cayó encima a la tribu, y esa era la manera de purificar el pecado, por decirlo así. Y nuevamente, Chinua Achebe nos está mostrando cómo era la sociedad africana antes de la influencia europea, pero creo que más importante con esta historia de su tercera esposa, él nos está mostrando la realidad de África. Es una crónica, él no te está diciendo si esto es bueno, si esto es malo, él simplemente te está mostrando la realidad de una sociedad que no tenía voz en esta época. Todo lo que era africano era contado a través del filtro europeo, por lo tanto estaba distorsionada totalmente la realidad. Él viene y nos cuenta que sí, tenemos muchas cosas malas, como esta historia que acabamos de contar, y también tenemos cosas buenas que vamos a ver a través de la novela. Y aquí la novela avanza 3 años, continúa esta dinámica familiar, Okonkwo, la primera esposa, Enwoye y Ikemefuna, y en verdad es una familia feliz en este punto. A pesar de todo, Ikemefuna se conecta muy bien con Enwoye, como mencioné, y Enwoye, ya que Ikemefuna viene de esta tribu más guerrera, más violenta, Enwoye empieza a ser un poco más masculino, por lo tanto Okonkwo está más feliz. Enwoye empieza a complacer más a su padre escuchando sus historias, que todas sus historias son como que un poco de odio hacia lo débil, hacia las mujeres, por ejemplo. Y Enwoye sabe que hay algo incorrecto en esto, pero él simplemente disfruta que al fin tiene una aparente buena relación con su padre. Por lo tanto, Ikemefuna se conecta aún más con Okonkwo, que lo está apreciando cada vez más. Pero un día, el hombre más viejo de la aldea, por ende el de más respeto, visita a Okonkwo y le dice, mira, la oráculo, la profeta de la aldea, ha decretado que hay que matar a Ikemefuna, a este hijo adoptivo que tú tienes. El anciano le dice que no se involucre, que eso es de mala vibra, no tienes que hacer nada, nosotros nos encargamos. Las razones por las cuales tiene que morir, un poco irrelevantes, todas son religiosas, místicas, que es un niño que no encaja, que no es de la aldea, que eso no es bueno, etcétera, etcétera. Okonkwo, en su terquedad, sabe que él debe, o piensa mejor dicho, que él tiene que hacer algo al respecto. No para defender Ikemefuna, él respeta la decisión del oráculo, sino que tiene que él formar parte de ese acto. Él dice que él tiene que ser una de las personas que mata a Ikemefuna.
Así que Ocuonco le mienta y Ikemefuna le dice, mira, tú vas a regresar a tu pueblo natal. Tenemos que caminar un día por el bosque y devolverte a tu propia tribu. Ikemefuna, a pesar de que había conectado muy bien con ellos, por supuesto él se recuerda a su familia original y él quiere volver, así que está muy emocionado, se despide de todo el mundo, a pesar de que él se da cuenta que todo el mundo está como que muy callado. En Boye, su hermano está llorando, otras de las mujeres también están llorando, todo el mundo sabe lo que está sucediendo a excepción de él. Así que se van de la aldea, van tomando vino de palmera, que era el trago de alcohol que se practicaba en esta época para ellos. Todo el mundo está muy callado y Ikemefuna simplemente está en su mente, pensando en su madre, pensando en volver a su costumbre, a su aldea. Y de repente uno de los hombres que los está acompañando, porque va Ocuonco con otros hombres de la tribu, lo ataca con un machete. Y Ikemefuna no entiende qué es lo que está pasando, cae en el suelo, le siguen dando machetazos. Y Ikemefuna grita y le pide ayuda a su padre. Y Ocuonco simplemente está mirando y ya. Y el niño está agonizando, no entendiendo por qué su padre no lo ayuda. Y en el último segundo de su vida, lo último que él ve es Ocuonco agarrando un machete y dándole el último golpe. Aquí muere Ikemefuna, Ocuonco vuelve a su casa. Todo el mundo entiende qué fue lo que sucedió. Y a pesar de que Ocuonco está tranquilo, no muestra signos de que le preocupó lo que él hizo. Por dentro está totalmente destruido. Empieza a llorar apenas por segunda vez en su vida. La primera vez que lloró fue cuando escuchó a un bebé llorar en el bosque malvado. Esta tribu de ellos no creían en los gemelos. Los gemelos eran diabólicos para ellos. Así que si alguien paría gemelos, tenían que simplemente dejar a los gemelos en un bosque y morían eventualmente de hambre, nutrición, por el clima, un lobo, etc. Y la primera vez que él lloró fue escuchando uno de esos bebés cuando era más joven. La segunda vez es ahorita después de matar lo que se convirtió en su propio hijo. Después de esto, Ocuonco cae en una depresión. Él se siente débil, no puede dormir, no puede comer. 3 días solamente bebiendo vino de palmera, intoxicado, alcoholizado básicamente. Y en eso le llega a su amigo Obierica, uno de sus mejores amigos, que lo critica por matar a Ikemefuna. No lo critica que lo haya dejado que lo mataran, que eso estaba bien, porque eso es lo que el oráculo, la profeta dijo, sino por involucrarse. Eso fue algo que no agradará a las vibraciones pues, de la tribu. Y en esas discusiones entre su amigo y Ocuonco se miente a sí mismo y dice que, es que me siento mejor ahora hablando contigo. Debe ser que yo me sentía infeliz por mi ociosidad. Si yo hubiese asesinado a Ikemefuna en una época más ocupada del año, donde había que sembrar, cultivar o quizás irse a guerra, yo no habría estado ni siquiera, esto no me hubiese pegado a mí, si yo soy un hombre fuerte, mi alma, estar sintiendo sentimientos, ¿qué me pasa? No, esto fue la ociosidad. Por supuesto, cayendo a esas mentiras él mismo. Pero esa mentira él mismo funciona como mecanismo de defensa y Ocuonco empieza a sentirse un poco más revivido y su amigo Obierica lo invita a su casa porque hay una familia que está de pretendiente de su hija. Quieren que su hijo se case con la hija de Obierica, están ofreciéndole dinero y esto era una costumbre común en esta cultura, y cuando se negociaba y se aceptaba la oferta, se hacía una celebración, entonces se va a hacer esa celebración. Y Ocuonco va para la fiesta, y en esa fiesta él empieza a dialogar con otras personas, y aquí cambia la historia. Porque a través de esta novela, como pudimos ver, entendimos cómo funcionaba esta tribu, entendimos cómo funcionaba Ocuonco en el núcleo familiar, en el núcleo de la tribu, las creencias religiosas. Ahora todo va a cambiar porque en la fiesta todos empiezan a discutir, a hablar de que hay una tribu que están como que más cerca de las ciudades, que están diciendo que hay unos hombres diferentes dando vueltas por ahí. Y la gente, ¿cómo que diferentes? Bueno, que tienen la piel diferente, tienen la piel como una tiza. ¿Como una tiza cómo? Blanca. Así que ya vemos lo que se avecina en la novela. Mientras tanto, Achebe nos quiere mostrar un aspecto importante de la cultura africana, que es el sistema legal. Hay un juicio en la aldea donde los jueces son los espíritus ancestrales, que hacen presencia, se le llama Enwugu, EGWUGW. Estos hombres son verdad personas enmascaradas, que son respetadas dentro de la aldea. Nadie sabe quiénes son, pero se sospecha que Ocuonco es uno de ellos. Las mujeres y los niños siempre les tienen miedo porque las mujeres y los niños nunca forman parte de estos juicios. Las mujeres, por supuesto, no tienen ningún tipo de poder dentro del sistema judicial. La juzgada es una mujer que está esperando en silencio con sus hermanos en el juicio en contra de su esposo. La disputa es en base a que el hombre, el esposo, se está quejando de que los 3 hermanos de su esposa, sus cuñados, llegaron a su choza, lo golpearon y se la llevaron a ella.
Y eso para él no es gran problema. El problema es que se la llevaron y no le pagaron el precio de lo que cuesta una novia en esta época. Los hermanos de la mujer afirman que él es un hombre bestial, que él golpea a su hermana sin piedad, incluso le causó un aborto una vez a punta de golpes. Así que argumentan que está bien, él la puede aceptar, dejamos que ella vuelva a la casa de él, con tal y si la próxima vez que él la toca a ella, nosotros le podemos cortar los genitales. Los Mbubu, los jueces, deciden a favor de la mujer en el caso, y así se termina, digamos, esta pequeña historia que nuevamente queremos ver la importancia, uno, de los ancestros, ¿no? Cómo respetan a los ancestros y la comunicación de los ancestros en teoría a través de ciertas personas. Y dos, como la mujer simplemente no tiene voz en todo esto, ni cuando la mujer tenía la opción de pronunciarse, cuando ella fue víctima, los que hablan en verdad no es las mujeres, son los hermanos. Entonces, durante toda esta época de la historia, en verdad es una sociedad patriarcal. Al mismo tiempo también creo que vemos este sistema judicial muy peculiar que tenían estas tribus, que va a importar ahora porque muere el anciano de la aldea, el mismo que le avisó a Okonkwo que debía matar a Ikemefuna. Al morir ese anciano se hace un funeral muy elaborado, grande, parece una ceremonia militar, hay disparos, y en esos disparos Okonkwo accidentalmente mata al hijo de 16 años de este anciano, y matar a un miembro del clan es un crimen contra los dioses, por lo cual Okonkwo debe ser ahora exiliado durante 7 años. Ese es el castigo. Okonkwo tiene que irse con sus pertenencias, llevarse a su familia, y le van a quemar sus chozas, le van a quemar sus propiedades, todo para limpiar el pecado que él tenía. Y esta es la última vez que vemos a Okonkwo en esta tribu, por lo menos por los próximos 7 años. Se debe ir al pueblo natal de su madre, que se llama Mbata. Mientras él se está yendo, Obrierica, ese mejor amigo que él tenía, se pregunta a él mismo por qué un hombre tiene que sufrir tanto por un asesinato accidental. Nuevamente, Achebe, mostrando que no todo era perfecto, o mejor dicho, mostrando que son personas comunes y corrientes, con sus errores como todas las demás culturas. No hemos visto a los gemelos que se botan en el bosque, las cosas que Okonkwo, los golpes que le pegan a sus esposas, el sistema judicial, lo de Ikemefuna, ahora esto. Hay bastantes imperfecciones, o por lo menos cosas que otras culturas no considerarían normal, y esas historias no habían sido contadas desde el punto de vista africano. Así que Okonkwo llega a su tierra y lo reciben calurosamente, pero él no está de ánimo. Él trabajó muy duro en su granja anteriormente para conseguir ese estatus, peleó en muchas batallas para convertirse en uno de los señores del clan, el guerrero más respetado, y él perdió todo eso. Y ahora siente que tienen que empezar de cero y pasar 7 años en el exilio fuera de la tierra que él en verdad quiere, no esta, porque le recuerda mucho a la conexión con su padre, o la falta de la misma probablemente. En esta depresión que él tiene, su tío, Uchendu, hermano de su madre, le llega y le dice: sobrino, tranquilo, que estas cosas pasan, ¿no? La vida siempre te da un chance de reiniciar. Yo he perdido a todas menos una de mis 6 esposas, he enterrado a 22 hijos, aún así yo no me ahorqué y todavía estoy vivo. Pero Okonkwo no le hizo mucho caso a su tío y simplemente continuó en su depresión. Ahora la novela se adelanta 2 años después, y Obrierica, ese amigo de Okonkwo, viene a visitarlo y le trae en verdad, tristemente, malas noticias. Le dice que hay un pueblo cercano que se llama Abame que ha sido destruido por completo. Resulta que los ancianos del pueblo vieron a un hombre blanco pasar en un caballo de hierro. No entendían qué era eso y trataron de consultar al oráculo para entenderlo. Caballo de hierro, por si acaso, era una bicicleta, sino que no sabían cómo llamarlo. Pero la gente del pueblo le dice caballo de hierro, y el oráculo profetizó que ese hombre blanco iba a venir con otros hombres blancos tarde o temprano y iban a traer la destrucción del pueblo. Así que los aldeanos decidieron matar al hombre blanco y amarraron su bicicleta a un árbol para evitar que él se escapara y se lo contara a los amigos del hombre blanco. Cosas así de la cultura. Pero un rato después, eventualmente hombres blancos, en este caso son ingleses en la novela, descubren la bicicleta, se dan cuenta que fue lo que sucedió y deciden atacar a este pueblo y lo destruyen por completo. Así que ya vemos cómo los blancos están penetrando las zonas más remotas de Nigeria. Pasa un año más en la novela, llevamos 3 años de exilio de Okonkwo, y su amigo Obrierica llega nuevamente a darle malas noticias. Le avisa que su hijo Mboye, el hijo de Okonkwo, se ha visto hablando muchísimo con los misioneros cristianos que han empezado a llegar al pueblo. Y esto, por supuesto, le cae muy pesado a Okonkwo. Él no entiende por qué su hijo estaría convirtiéndose o aceptando la ideología de alguien más. Obrierica le explica que muchas de las personas que se han convertido son los Efulefu, personas que no tenían estatus
gente ignorada por el clan, gente ignorada por la tribu. Y eso es muy importante y muy común, en verdad, a través de la historia, ¿no? Que un grupo de personas es discriminada y los grupos discriminados son los primeros que van a aceptar nuevas ideologías, ¿no? No necesariamente a nivel de la población, a nivel macro, no necesariamente porque crean esa nueva ideología conscientemente, simplemente cambian porque el sistema actual no les funciona, entonces quieren buscar uno nuevo. Y ese nuevo puede ser peor o mejor, pero el punto es que simplemente van en esa dirección. Para Mbouyé, en lo personal, él tiene sentido el cristianismo, porque él es un hombre más sensible, que su padre no lo acepta por él ser como es. Llegan estos cristianos diciéndole que todos somos iguales, que no hay diferencias, que todos somos hijos de Dios, que esos gemelos en el bosque que lloran cuando los dejan solos, eso está mal, que eso es un crimen en contra de Dios. Eso para él tenía sentido, porque son cosas con las que él conectó. Al mismo tiempo, Obrierica sigue contándole a Okonkwo que mira, son 6 misioneros que están encabezados por un hombre blanco. El hombre blanco está hablando con la gente a través de un intérprete, van a la aldea, nos acusan en la cara de que estamos adorando falsos dioses, dioses de madera, dioses de piedra, y están tratando de persuadir a la gente de que acepten al único Dios verdadero. Sin embargo, los aldeanos, los de la tribu, los africanos no entienden bien el concepto. Muchos están confundidos, como que la Santísima Trinidad como un solo Dios, no que son tres, porque es uno solo, como que Dios tuvo un hijo sin una esposa. Muchos de ellos de hecho se ríen a las creencias de este misionero y se van sin ni siquiera terminar de escuchar lo que el intérprete dice, porque piensa que lo que están son unos tipos locos y ya no van a hacer nada. Por supuesto, pensar que los blancos no iban a hacer nada fue un pequeño error de cálculo de parte de la aldea. Ahora, los misioneros que han llegado con este mensaje de amor, de que todos somos iguales, que no hay problema, todos somos chéveres, yo no vengo a hacer nada malo, por supuesto, apenas le dan un poco más de poder, empiezan a pedir más y más y más. Elijan alguna ideología política, todas hacen lo mismo. Los misioneros solicitan, mejor dicho, exigen a los ancianos terreno para construir una iglesia. Y los líderes ancianos de la aldea dicen, vamos a darle una parcela de tierra ahí en el bosque maligno, ese mismo bosque donde los gemelos los dejan morir porque ahí están todos los espíritus malvados y todo esto. Ellos dicen eso creyendo que, uno, seguramente los misioneros no lo acepten, y dos, no importa, si lo aceptan, van a morirse pronto porque es el bosque de la maldad. Para asombro de los ancianos, los misioneros lo aceptan de una, con felicidad. Listo, perfecto. Empiezan a construir la iglesia, se empiezan a unir personas, pero los ancianos no están preocupados porque dicen, tranquilo, eso en unos días ellos mueren. Nuestros espíritus van a encargarse de expulsar a estos blancos. Pasan los días y no pasa nada. Pasan semanas y no pasa nada. La gente empieza a preguntarse qué es lo que está pasando y los ancestros dicen que no era mentira, que en las creencias de ellos los espíritus a veces dan un periodo de gracia de 28 días antes de castigar a los pecadores. Llega el día 28, no pasa nada. Llega el día 29, no pasa nada. Y así termina la historia de Obrica contándole lo que está sucediendo a Okonkwo. Te da esa sensación de que parece que los aldeanos les va a costar ganar esta batalla, porque lo que ellos consideran más sagrado, los ancestros, los espíritus ancestrales, están perdiendo la batalla contra esta nueva religión cristiana. Al mismo tiempo, Mbouyé llega a casa y Okonkwo apenas lo ve. Ya él sabe todo esto de que se está convirtiendo en el cristianismo, lo empieza a ahorcar, lo empieza a estrangular. Le grita, le dice que cómo puede ser que yo tenga un hijo tan afeminado y tan débil como tú. Nuevamente, más de lo mismo de parte de Okonkwo. Así que la historia continúa avanzando, la iglesia se construye, más personas se unen, más discriminados. De hecho, los Osu, que eran los más marginados de toda la sociedad de esta tribu, nadie los quería, ni siquiera, o sea, los nuevos africanos que ahora eran cristianos, no querían que sus Osu formaran parte de la iglesia. Pero los cristianos sí. Dijeron que tranquilos, que entren, que no va a pasar nada. Había una creencia en la aldea de que si los Osus se cortaban el pelo morían, porque era una manera como de encajar con la sociedad, y ellos en verdad no encajaban, quedaban los demás abajo. Y los cristianos que no creían en eso decidieron cortarles el pelo, y a lo que la gente vio que nada pasó, más gente empezó a unirse a la iglesia. Y no solamente eso, sino que los Osu se convierten en uno de los miembros más condecorados de la iglesia cristiana dentro de estas tribus africanas. Nuevamente, los discriminados buscando refugio de una u otra manera, que es algo eterno a través del cristianismo, cabe destacar. Cuando Jesús muere, el cristianismo es un movimiento clandestino por cientos de años. Solamente los pobres y las mujeres, nuevamente los discriminados, mantienen vivo al cristianismo.
Famosamente la mamá de Constantino era cristiana, el emperador del Imperio Romano. Él está expuesto a todas estas ideas. En su lecho de muerte él siente que dígame si me muero y esto del infierno es verdad y yo rechacé al único Dios. Yo mejor me bautizo por si acaso y termina el Imperio Romano cristiano, los valores europeos cristianos. Y te resumí toda la historia de Europa en 10 segundos. Por supuesto hay más detalles, pero básicamente esto es lo que sucede. El cristianismo, que es el punto, siempre ha sido una religión de los discriminados, por lo menos al inicio de la misma. De hecho, una de las mujeres embarazadas en esta aldea, que perdió a sus mellizos, a sus gemelos en el bosque de la maldad, cuando les quitaron a sus hijos, ella se une a la iglesia, por ejemplo. Con todo esto sucediendo, Okonkwo le dice al pueblo ahí, hay que expulsar a estos cristianos, y con violencia. Pero los gobernantes y los ancianos deciden no hacer nada. Porque uno de los Osu, que ahora es cristiano, decide matar a una de las serpientes que los africanos consideraban sagrada. Y cuando en teoría, cuando esa serpiente se mata, la persona que lo mata debe morir. Por casualidad de la vida, ese hombre, ese Osu, muere por una enfermedad. Entonces los aldeanos, los ancianos, todo el mundo en la tribu empieza a sentirse más tranquila. No, tranquilo, nuestros dioses sí nos van a proteger en contra de estos cristianos. Y ahora la novela se adelanta 4 años más. Estamos en el último día del exilio de Okonkwo. Y en esta hay una fiesta que se está haciendo para celebrar la culminación de este castigo. Y los ancianos empiezan a elogiar a Okonkwo. Empiezan a decirle, hey, tú haces las cosas de la antigua manera. Tú eres el que está manteniendo la cultura de nosotros viva. Que esta nueva generación está creyendo en nuevos dioses. Están irrespetando a sus antepasados, maldiciendo a nuestros padres, a nuestros ancestros. Que necesitamos a alguien que proteja la tradición nuestra, que nos proteja a nosotros como tribu. Y con eso, Okonkwo se despide y él empieza a caminar de regreso, después de 7 años, a Umuofia, a su tribu, donde él quizás posiblemente pueda ser un antídoto en contra del cristianismo. Sin embargo, su aldea de Umuofia había cambiado mucho después de 7 años. La iglesia había crecido en fuerza, los hombres blancos ahora estaban sometiendo a los aldeanos a su sistema judicial, a sus reglas de gobierno. Ya no se podían abandonar a los gemelos en el bosque, ya no podían lastimar a los cristianos, no se podía matar a alguien, eran duros, eran arrogantes los cristianos, según las palabras de Okonkwo. Él no podía creer que su clan no había expulsado a estos hombres hace 7 años, que no habían destruido a esa iglesia. Con tristeza, su amigo Obierica le explica que es que la iglesia ha debilitado los lazos de parentesco, ¿no? Que es muy tarde ya para expulsarlo. Estos hombres blancos forman parte de la cultura ahora. Típica cosa que pasa a través de la historia, por cierto. No recuerdo dónde leí esto, pero hay una frase muy famosa de que las dictaduras siempre odian a la familia. Debilitar esos lazos familiares siempre es clave para una nueva ideología que quiere convencerte. No que te quieren liberar, lo que quieren es conectarte o controlarte, mejor dicho, que es lo que están haciendo estos misioneros en este punto. Okonkwo observa que el hombre blanco es muy astuto, ¿no? Porque él vino en paz, en teoría, pero miren todo lo que han logrado, ¿no? De hecho, dan el ejemplo de Aneto, un hombre de la tribu que todavía seguía fiel a sus creencias, que fue ahorcado, porque el gobierno lo mata después que él mató a alguien, pero según su creencia, él podía matar a esa persona. Pero como no le fue respetado, fue ahorcado y condenado a muerte. Por supuesto, las tierras de Aneto se les entregaron al hombre que ganó la demanda y los misioneros tomaron una pequeña comisión. Y aquí vemos un poco cómo funciona el negocio para mantener económicamente a esta iglesia. Obierica y Okonkwo terminan esta parte del libro muy tristes, muy deprimidos, ambos diciendo que pareciera que nuestro pueblo perdió la voluntad de pelear. Ahora, los cristianos no encajaron o no penetraron esta sociedad así tan fácil con palabras y diciendo la Biblia y ya. Hubo otro factor, que fue el dinero. Mucha gente en la tribu estaba feliz con la influencia de los hombres blancos porque estaban trayendo más dinero. Estaban trayendo su sistema económico, estaban trayendo su sistema de comercio. La comunicación entre todos los distintos misioneros, todas las iglesias se convierte en una especie de red de mercado. Los europeos son los que se dan cuenta que, miren, estas palmeras que ustedes utilizan para crear vino, es más fácil crear aceite, ya el aceite vale más dinero y es más fácil digamos, tarda menos que el mismo vino. Entonces el dinero empieza a fluir hacia el pueblo. El señor Brown, que es el líder, el misionero blanco de esta iglesia, empieza a construir un hospital, construye una escuela, le dice a la gente, hey, miren, si no le enseñan a sus hijos a escribir, a leer, otra gente va a llegar y van a gobernarlos ustedes, gente que sí sabe leer y escribir.
Esto, por supuesto, es un argumento bastante convincente, bastante efectivo. Las madres y los padres empiezan a escribir a sus hijos en las escuelas. Todas estas escuelas, por supuesto, con ideología cristiana, igual que los hospitales. Los hospitales traen una ciencia, una medicina que los africanos no tienen. Y al mismo tiempo, todo este sistema trae una economía que los africanos no tienen. Y ahí, en verdad, es cuando los misioneros, vamos a decirlo así, ganan muy fácilmente, porque no había manera de competir económicamente contra los cristianos. Y muchas personas de la tribu, por mucho que querían mantener su propia ideología, empiezan, voy a utilizar una palabra venezolana, a enchufarse, a conectarse con el gobierno y a sacarle jugo económicamente a esta nueva ideología. Ahora, este señor Brown, dentro de todo, no era tan malo, vamos a decirlo así. Ahora, este señor Brown por lo menos les dio escuelas, dio hospitales, no fue una persona violenta en contra de los africanos. Era un enemigo, definitivamente, para Okonkwo y para todas las demás personas, pero no era tan grave como lo que se venía ahora. El señor Brown se enferma y él decide retirarse de su trabajo como misionero y es reemplazado por el reverendo James Smith, estricto e intolerante, y todo se va a poner peor ahora en la historia. Este James Smith exige la máxima obediencia a la letra de la Biblia, desaprueba cualquier tipo de política tolerante, desaprueba que cualquier persona acepte los dioses anteriores a Cristo. Los conversos más entusiastas lo aplauden, se convierte en un ícono para los más, digamos, los cristianos más radicales. Uno de esos radicales es Enoch, un hombre anteriormente de la tribu africana, ahora forma parte de esta iglesia cristiana. Y él, en su rabia por cómo fue discriminado anteriormente, decide desenmascarar a uno de los Egwugu. Si recuerdan, los Egwugu eran los jueces en esta ceremonia que se conectaban con los ancestros. Cuando él hace eso, eso es un crimen. Eso equivale, de hecho, a matar un espíritu ancestral. Entonces, con todo este conflicto, hay una reunión entre el reverendo Smith, el nuevo reverendo Smith, y los compañeros de Okonkwo, que tienen a representar, digamos, a la tradición de la tribu. Y los de la tribu le dicen al señor Smith, a través de un intérprete, mira, no solamente ustedes se están poniendo más estrictos, pero el pecado que ustedes cometieron es horrible y tiene que ser pagado, porque eso es nuestra costumbre, esas son nuestras leyes. El castigo es que tenemos que quemar ahora tu iglesia, porque tú mataste a uno de nuestros ancestros. El castigo es quemar tu iglesia cristiana. Smith, por supuesto, dice que no, que él no va a hacer eso, que él les prohíbe tocar la iglesia y que si lo hacen van a sufrir las consecuencias. El intérprete, que sabe cómo funciona la cultura de la tribu, en esa cultura los mensajeros sí son castigados por la mala noticia. Él se hace loco y dice, miren, el señor Smith que sí, que tienen razón, que él va a manejar los asuntos en sus manos, que no se preocupen, que él se encarga. Los hombres de Okonkwo y el grupo, por supuesto, ignoran eso como una respuesta satisfactoria y deciden quemar la iglesia. A lo que la queman, Okonkwo se siente feliz de nuevo. Después de 7 años, él, en verdad de estar deprimido por todo lo que había pasado, al fin se siente vivo. Porque a pesar de que no los mató a los cristianos, o los ahuyentó, o hizo guerra en contra de ellos, que es lo que él quería hacer, por lo menos quemar la iglesia lo ayudó mentalmente. Pero por supuesto, ellos tienen que esperar algún tipo de respuesta de los cristianos, así que se arman con pistolas, se arman con machetes, están listos para la guerra. Y ellos piensan que va a llegar la guerra, y el comisionado del distrito cristiano les envía una solicitud a los líderes de la tribu para que se reúnan con él y dialogar como amigos a ver si pueden conseguir algún tipo de solución. Esto muestra lo que quizás ellos no sabían, que había una centralización de poder dentro del cristianismo. ¿No? Hay un distrito, hay una especie de director, un comisionado que cubre distintas áreas dentro de las distintas misiones. Eso habla de que hay una jerarquía que ellos no habían visto y no sabían quizás el poder financiero o militar que había detrás de estas misiones. Entonces, apenas los hombres de la tribu llegan a esa reunión, la reunión era una trampa. Un grupo de soldados los sorprende, son esposados, son encarcelados, pasan varios días en la cárcel sin agua, sin comida, sufren insultos, maltrato físico y se fija una fianza en 200 bolsas de caracoles o serán ahorcados. Esta noticia, por supuesto, le llega al pueblo, llega de emergencia al pueblo, se hace una reunión y la gente decide que, miren, hasta a los cristianos no les gusta que hayan quemado la iglesia, por supuesto, pero no piensan que esto esté bien, estos son líderes de la tribu, al final ellos no mataron a nadie, ¿por qué los van a ahorcar? Entonces el pueblo conjunto deciden pagar la fianza. Así que la mañana siguiente los presos son liberados, Okonkwo es liberado,
y se anuncia una reunión de emergencia en el pueblo. Okonkwo, para él eso es excelente noticia. Al fin el pueblo se despertó. Esa reunión para él significa que la gente va a empezar a discutir lo que ha sucedido. Nos maltrataron, nos secuestraron, nos insultaron, nos robaron la cultura, la identidad. Él, en su mente, de esa reunión se va a iniciar lo que él siempre pensó que debió haber sucedido, que era la guerra. De hecho, esa noche él duerme con su traje de guerra puesto y su escudo encima, ya listo mentalmente para lo que viene. Cuando empieza la reunión en la mañana siguiente, el primer orador africano está lamentando el daño que ha sufrido su iglesia. La iglesia cristiana, ha insultado su creencia, ha profanado a sus dioses, a sus espíritus ancestrales. Pero el hombre es interrumpido por 5 mensajeros de la corte cristiana que exigen a la multitud que paren la reunión. Uno de los hombres, específicamente uno de los mensajeros, se para enfrente de todo el mundo y ordena que la reunión termine. Pero tan pronto como esas palabras salen de su boca, Okonkwo mata al mensajero con 2 golpes del machete. Cuando eso sucede, Okonkwo ve que los otros 4 mensajeros se escapan, se huyen en el miedo, pero hay una especie de silencio y preocupación detrás de él. Cuando se voltea a ver el resto de la tribu, él esperaba aplausos, esperaba gritos de guerra, pero no hay esa respuesta. Hay simplemente tensión, vuelvo y repito, silencio. Al comprender Okonkwo que su clan no iba a ir a la guerra, que su clan ya no era el mismo que existía antes, él simplemente limpia su arma y se marcha. Días después de este suceso, el comisionado del distrito, del representante de la corona británica, el representante del cristianismo de esta región, va a la aldea a buscar a Okonkwo. Pregunta dónde está, nadie le responde, lo busca en su casa, no está. Está frustrado, amenaza con encarcelar a todo el mundo. Y en eso Obierika, ese gran amigo de Okonkwo, se aparece y le dice: mira, yo te puedo llevar a donde está Okonkwo. Entonces ambos empiezan a caminar hacia una zona de árboles en el bosque, y aquí es cuando vemos el cuerpo de Okonkwo colgando de un árbol. Se suicidó, pero nadie lo puede bajar del árbol porque en las creencias de la tribu no se puede tocar el cuerpo de alguien que se haya suicidado y tampoco se puede enterrar. Por lo tanto, Obierika, para hacerle un último favor a su amigo, le pide a los cristianos que lo bajen del árbol y le den un entierro decente bajo sus propias creencias. Al enterarse de esto, el comisionado se felicita a sí mismo por haber aumentado su conocimiento de las costumbres africanas y se acuerda que le está escribiendo un libro sobre África. Entonces empieza a imaginarse cómo esta circunstancia, esta historia de la muerte de Okonkwo pudiera formar parte del libro. De hecho, él dice: le voy a dedicar un párrafo, quizás 2 párrafos, a esta historia interesante. Y el título del libro ya lo elegí, dice el comisionado. El título es La pacificación de las tribus primitivas del Bajo Negro. Ahora, en el título del libro, el comisionado no utiliza la palabra negro. Utiliza la palabra en el lenguaje inglés insultante hacia los negros. Y con ese título se acaba la novela. Entonces paremos aquí porque hay muchas cosas interesantes que analizar. Primero, el final de ese título del libro claramente es un mensaje del autor de cómo la historia de África fue contada por tanto tiempo con una narrativa colonialista o europea. Esta historia, Chinua Achebe nos contó la historia del suicidio de Okonkwo. Eso es lo que es el libro, en verdad. Todo se desmorona en la historia de ese suicidio. Le dedicó muchas páginas, muchos capítulos. El libro más vendido de la historia de África es esa historia. Pero el europeo le va a dedicar un párrafo, quizás 2, al libro de él. Y eso muestra la discrepancia de cómo la historia siempre no fue contada de la manera correcta. Después tenemos el suicidio. El suicidio creo que se puede interpretar de muchas maneras aquí. Primero, muere como su padre, ¿no? Okonkwo muere sin nada. Lo perdió todo, tanto que trabajó para vivir en contra o terminar lo opuesto a su padre, termina exactamente igual, muriendo sin nada, sin su riqueza, sin tierra, sin título. Al mismo tiempo, el suicidio fue solitario, ¿no? Yo les describí el suicidio exactamente como lo hizo el autor en el libro. Yo siempre trato de mantenerte al mismo nivel del libro como tal. El autor menciona el asesinato de ese mensajero cristiano, que Okonkwo lo mata, y después la siguiente escena con Okonkwo en el libro es Okonkwo ya muerto en el árbol colgando. Nunca entramos al interior de Okonkwo, nunca sabemos qué fue lo que él pensó. Lo puedes asumir, pero nunca lo sabes. El autor nunca nos abre esa ventana. Simplemente estás de afuera viendo el acto de alguien extremadamente solitario, porque así fueron los últimos días de Okonkwo, muy solitario. Perdió sus tierras, perdió sus esposas, su respeto, su poder, perdió su religión, su identidad, y al mismo tiempo se perdió él mismo. El cadáver de Okonkwo para mí también creo que simboliza el final de África, por decirlo así, África por lo que era anteriormente.
Ahora va a ser una nueva África, influenciada por el cristianismo, las culturas, las leyes, las idiosincrasias europea o musulmana, dependiendo de la zona. Al mismo tiempo, algo que me encanta del libro y de este final es el conflicto interno del autor. Si volvemos a lo que mencionamos dando contexto de la historia, Okonkwo no es un hombre perfecto, ¿no? El autor pudo haber contado la historia de un hombre valiente que respeta a sus esposas o a su esposa, que respeta a sus hijos, que es un hombre de bien, que trabaja para el bien de la comunidad. Pero eso no es el hombre que eligió Chinua Achebe. Eligió un hombre complejo, un hombre con sus errores, con sus defectos. Y creo que eso es sin darle razón a los colonizadores, ¿no? Simplemente explicando que esta es la realidad. Voy, repito, como muy Gabriel García Márquez en ese estilo, como simplemente te estoy contando lo que está sucediendo y tú mismo vas uniendo los puntos. Entonces, para mí, leer esta escritura de la pluma de alguien que fue tan vocal en su crítica hacia el colonialismo, en su crítica hacia el imperialismo europeo, a cómo el africano fue representado en la literatura, que él haya podido sentarse y contar de esta historia y narrarla de una manera imparcial, a pesar de toda la injusticia, creo que es algo que eleva este libro a un nivel más allá. Y con esto llegamos al final de este resumen. Yo les dejo una pista del final, que por supuesto el final se conecta mucho con el título, ¿no? Todo se desmorona muy rápido en el final del libro. Es un libro que empieza un poco lento, pero poco a poco se pone interesante. Hay el Okonkwo, no sé si se acuerdan, cuando él estaba en el exilio, hablando con su tío le explica que él había perdido a sus esposas y enterrado no sé cuántos hijos. Y el tío le dice a Okonkwo, y mira, yo estoy aquí, yo todavía estoy vivo, no me ahorqué. Y esa es una pista que el autor te deja de qué es lo que va a suceder más adelante. No sé si la agarraron o no. Pero el libro, repito, a mí me gustó muchísimo. Lo rápido, si lo llegan a leer, obviamente ya pierde un poco de emoción el saber el final. Pero si lo llegan a leer se van a dar cuenta lo rápido que colapsa todo en la novela. En verdad, Chinua Achebe pasa mucho tiempo. Yo me salté varias partes en ese aspecto de explicar cómo era la cultura de las tribus en Nigeria antes de la colonización inglesa, para darle un poco de impacto a lo tan rápido que se perdió todo eso. Y creo que esa es la importancia de este libro. Así que espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.